Gracias al Señor estamos acá para poder escuchar de su palabra. Gracias al Señor estamos acá para poder ser enseñados, ¿cierto?, por su palabra. Me presento a la audiencia, tanto presente como los que nos escuchan a través de las redes sociales, nuestros hermanos que están en Zoom. Mi nombre es Jaime Palma, pertenezco o participo como pastor de esta congregación junto con el pastor Jensen y el pastor Patricio. Buenos colegas, hay un guiño para los pastores. Vamos a hablar hoy día acerca de los milagros. ¿Qué milagros ya hemos conversado los domingos anteriores? ¿Alguien me podría decir? ¿Perdón? El paralítico, perfecto. ¿Qué otro milagro alguien se acuerda? Lázaro. El flujo de la mujer, perfecto, perfecto. Están muy atentos. Voy a pedirle a César que apague la luz. Los que tengan sueño, por favor, reaccionen. Y si alguien se queda dormido, usted le pega el codazo. Tengo una pregunta para usted. ¿Qué ve detrás mío o delante mío en la pantalla? ¿Qué está viendo usted? Si yo digo Ansel Adams, ¿a alguien se le viene a la mente ese nombre? Usted está describiendo, ¿cierto?, lo que está viendo. Yo les comento que esto es una fotografía. Y es una fotografía de un padre de la fotografía. Ansel Adams es un fotógrafo del siglo XX y es un fotógrafo que hizo y generó un antes y un después. Yo esperaba, y quiero ser sincero, que usted me iba a decir una foto en blanco y negro, pero no me lo dijo. Describió, ¿cierto?, la fotografía. ¿Esto es una foto en blanco y negro? ¿Qué cree usted? Sí. Todos conocemos la fotografía en blanco y negro y a muchos nos encanta la fotografía en blanco y negro. Tenemos fotografías en nuestra casa, nuestros abuelitos, quizás nosotros, bueno, yo tengo fotos en colores cuando era niño. Ya había empezado la fotografía a color. Pero ¿sabe qué? Voy a hablar técnicamente de la fotografía. Antes de Ansel Adams existía verdaderamente el blanco y negro. Era una fotografía contrastada, donde no había detalles, donde entre el blanco y el negro había una mínima cantidad de grises. Usted está agarrándose la cabeza y está diciendo, ¿qué tiene que ver con esto? Con el milagro. Para allá vamos. Ansel Adams agarraba la cabeza pensando y viendo el paisaje, esto no puede ser así. No puede ser que la fotografía solo muestre el blanco y el negro y obviemos los grises. Y este hombre creó una técnica fotográfica que se llama el sistema de zonas. Les agarra nuevamente la cabeza, ¿qué está hablando el pastor? El sistema de zonas significaba que habían 11 áreas entre el blanco, que son las zonas de altas luces, y el negro, que son las zonas oscuras. Y al hacerle un tratamiento a la fotografía al momento de la revelación, Ansel Adams logró maravillosamente estos grises medios. Y usted nuevamente se pregunta, ¿qué tiene que ver con la palabra del Señor? Si usted se fija, y después lo invito a que en su casa vea a Ansel Adams las fotografías, él logró entre el blanco y el negro zonas de grises. Y esas zonas de grises significan detalles. Fíjese en los árboles. Usted ve detalles en los árboles. Una foto en blanco y negro no podría hacer eso. Fíjese en las rocas, en los despeñaderos. Usted ve detalles en las rocas y en los despeñaderos. Fíjese en las nubes. No es una masa blanca, reventada. Hay detalles. Y usted comienza a mirar la fotografía y comienza a ver el paisaje como el fotógrafo lo está viendo. Ansel Adams generó un antes y un después en la fotografía. Nadie se podía echar al bolsillo ahora como fotógrafo esta técnica que él había creado.
porque entregaba riquezas en la fotografía. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver con los milagros del Señor? Porque Cristo también vino a generar un cambio. El Señor también en la vida de un hombre generó un antes y un después. Y el Señor comenzó a mostrarle cómo Él debía ver. No como los hombres miraban, sino como Él, como el Maestro, como el Señor, como el Dios encarnado, quería que mirara. Nosotros estamos viendo a través de todo este mes, este tiempo, ¿cierto?, los milagros. Enero, febrero. Nos hemos tomado con Juan 20, 30, 31. Ese es el texto base que, ¿cierto?, nuestro hermano Patricio nos entregó para de ahí generar la enseñanza, que es lo que dice Juan 20, 30. Y muchas otras señales, milagros, hizo también Jesús. Fíjese bien el texto. En presencia de sus discípulos, que no están escritos en este libro, pero estas se han escrito, motivo, meta, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer, fíjate bien, tengáis vida en su nombre. Nosotros hoy día vamos a ver un método de enseñanza que Jesús comenzó a generar con sus discípulos. ¿Usted ha enseñado la palabra del Señor? ¿Enseña la palabra del Señor? ¿Cómo la enseña? ¿A través de qué? ¿A través de? A través de la palabra. ¿Qué método utiliza? ¿Qué formato? Si se sienta con un hermano, con una familia, ¿cómo enseña la palabra del Señor? ¿A través de qué? La naturaleza. Ya, puede ser una forma en que nosotros damos, ¿cierto?, esa revelación general, la damos a conocer, hermano. El contenido de la palabra, ¿cierto? Tenemos escuelas bíblicas, enseñanza bíblica familiar, es un método. Tenemos el discipulado, es otro método. Nosotros utilizamos la consejería, es otro método. La enseñanza, la predicación, el sermón del día domingo es otro método. Y de esa forma nosotros damos a conocer el mensaje de Cristo. El Señor utilizó el milagro para también enseñar a otros. ¿Pero qué refleja este milagro? ¿Qué reflejan los milagros del Señor? Reflejan la autoridad misma de Jesús y su palabra. ¿Qué reflejan los milagros? Reflejan la autoridad de Dios al enviar a su Hijo, Jesucristo, ¿cierto?, a hacer las obras de su Padre. Reflejan la soberanía de Dios frente a las dificultades del hombre. Y reflejan también el plan perfecto del Señor, ¿cierto?, en su creación. Fíjate que Isaías, 700 años antes, decía en capítulo 42, versículo 6 en adelante: yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Hoy día vamos a ver el milagro de un ciego de nacimiento. Y ahí, ¿cierto?, conectamos la fotografía con este ciego. Isaías 20:18 dice: en aquel día los sordos oirán la palabra de un libro, y desde la oscuridad y desde las tinieblas los ojos de los ciegos verán. ¿Qué es lo que escribe el salmista? El Señor abre los ojos a los ciegos. Y por último, Isaías también en el Antiguo Testamento dice: entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Las mismas palabras de Cristo. Lucas nos narra: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad
a los oprimidos. El título de este mensaje se llama Veo a Jesús. Si usted está anotando, si usted tiene un lápiz, si usted tiene un papel, si usted está en su tablet, ponga el título. Veo a Jesús. El milagro que hoy día vamos a presentar es de un ciego de nacimiento. ¿Cuál fue el resultado? Usted lo conoce. El ciego comienza a ver. Y esto es lo que nosotros vamos a narrar en esta mañana. Por tiempo solamente nos vamos a centrar en un par de pasajes para la lectura, y durante la lectura vamos a ir desarrollando todo el contenido del capítulo. Tome su Biblia, por favor, Juan capítulo 9, versículo 1. ¿Sí? Juan capítulo 9, versículo 1, ahí nos están ayudando, y vamos a dar de lectura hasta el número 5. César o hermano Juan Carlos, para que nos ayudes con la proyección. Bien, dice así la palabra del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, fíjate bien en la pregunta, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondiendo: ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Vamos a leer un versículo más. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. Y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues y se lavó y regresó viendo. Te invito a que tengamos un tiempo de oración. Padre Santo, te damos gracias por esta mañana, por todo lo que tienes preparado para nosotros. Te damos gracias porque hemos podido llegar a pesar de que alguna familia, algún hermano, alguna hermana ha tenido que sortear quizás una adversidad. Pero gracias porque estamos reunidos como familia de la fe. Gracias por nuestros hermanos que también están en Zoom con nosotros. Y gracias también por aquellas personas que van a tener la posibilidad de escuchar este mensaje en otro momento. Dios amado, te pedimos que nada estorbe a la enseñanza que tú tienes preparado para nosotros. Que ni las preocupaciones de este mundo, ni las situaciones que nos toca vivir, ni nada nos saque de la enseñanza que tú hoy nos vas a proveer. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de nuestras vidas. Y este día queremos rendirlo para tu honor y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros leemos este capítulo, vemos la audiencia. Tenemos como audiencia, está Jesús, ¿cierto? Y está con sus discípulos. Pero a esos discípulos, ¿cierto?, se suma un ciego. Y a ese ciego se suma el mundo. ¿Quién es el mundo? Lo vamos a ir viendo en la medida que avancemos en el texto. Ese mundo son los vecinos, ese mundo son los grupos religiosos. Esa es la audiencia. Ahí el Señor, ¿cierto?, está preparando su enseñanza. A este grupo de personas es a quien el Señor les quiere enseñar. ¿Cuál es la audiencia de esta mañana? Hay desde niños, como Josué, hasta personas más adultas, pasando, ¿cierto?, por muchas edades. Esa es la audiencia. Eso es lo que tiene visto el Señor para poder, ¿cierto?, entregar su mensaje. Si llevamos un hilo conductor, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, va a pasar que hay una pregunta de los discípulos. Va a pasar que hay una respuesta del Señor a esa pregunta. Va a pasar que hay una realización del milagro, ¿cierto?, de parte de Cristo. Y va a pasar que producto de ese milagro va a haber una reacción. Y es ahí donde nosotros esta mañana nos vamos a centrar, en la reacción de la audiencia. Y para ello nosotros vamos a ver 3 puntos. El que está tomando nota, el título, le recuerdo, Veo a Jesús. Primer punto, veo a Jesús me permite ver como el Señor. Ansel Adams
logró una técnica fotográfica. Y los fotógrafos comenzaron a ver como Ansel Adams. Los discípulos estaban observando al Señor. Y más adelante los discípulos van a comenzar a ver como veía el Señor. Veo a Jesús, me permite ver como el Señor. El texto lo acabamos de leer. Jesús recorriendo las calles, como era tradicional, se encuentra con esta persona. ¿Quién? Un ciego. ¿Quién era el ciego? Una persona completamente desprovista, un vil, un despreciado, un desechado, un desplazado por la sociedad. Un hombre pecador. Pecador. Se dice que en ese tiempo los familiares y los amigos llevaban a los ciegos a lugares donde transitaba gente para pedir limosna. Ese era el ciego. Va pasando Jesús con sus discípulos. Y los discípulos preguntan, ¿quién pecó? Porque era un pecador. Ahí se abre un debate teológico inmediatamente. ¿Quién pecó? Los discípulos no podían ver como el Señor veía. Los discípulos no podían ver como el Señor estaba observando a este ciego. Los discípulos marcaban en ese ciego a un pecador. ¿Quién pecó? Jesucristo, y algo que siempre me llama la atención del texto bíblico, es que el Señor se mueve a compasión. Y el Señor, movido, ¿cierto?, a compasión, les da a entender que es una oportunidad para glorificarse y dar a conocer la verdad de Dios. Miren qué maravilloso. Para uno era un pecador, para el Señor es la oportunidad de glorificarse. ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? Dicen los discípulos. Porque está ciego. Algo tiene que haber pasado. En el pensamiento de estos hombres, en el pensamiento de ese tiempo, existían teorías con respecto a este hombre ciego. Como su ceguera era producto del pecado, porque este es un hombre pecador, la pregunta de los discípulos era ¿quién pecó? Unos decían, las teorías, vamos a ver 4 teorías, que el pecado cometido por los padres podía ser un castigo en la vida de ese hombre. ¿Sabe qué? Nosotros, los hombres, en nuestro pensamiento siempre está castigo, juicio, condenación. Ese es el pensamiento. Eso es lo que los discípulos establecían al decir quién pecó. Condena, juicio, ¿cierto? Condenación. Y para poder decir esto, que había pecado, se tomaban de la ley. Éxodo capítulo 25. Castigó, ¿cierto?, la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Los padres pecaron, nació ciego. Listo. La mente del hombre, como dije antes, siempre está pensando en castigo, en juicio o en condenación. Por la palabra del Señor vemos que Dios no castiga al inocente, pero claramente si había pecado en sus padres, producto de esa desobediencia, iba a haber una consecuencia en su hijo. Si un padre bebe alcohol al conducir, se embriaga, sube a sus hijos al auto y el hombre choca, sus hijos van a sufrir esa consecuencia. Pero no es un castigo. Si una madre se droga al momento de estar embarazada, ese bebé va a sufrir consecuencias, ¿cierto?, en su salud. ¿Quién pecó? Era la pregunta de los discípulos. Otro pensamiento que había, en Ezequiel 18:20, la palabra dice, el alma que peque, esa morirá.
el Hijo no cargará con la iniquidad del Padre, ni el Padre cargará con la iniquidad del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío sobre él. Otro pensamiento. Los rabinos judíos pensaban que los niños pecaban en el vientre de su madre. Entonces viene el pensamiento, por eso es que cierto, Jacob quería matar a Esaú en el vientre de la madre. Entonces este ciego pecó en el vientre de la madre. Otro pensamiento, cierto, que existía de los paganos era acerca de la reencarnación, cosa que por supuesto los judíos rechazaban. Este ciego pecó en su vida pasada, y como pecó en su vida pasada, nació ciego, castigo. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Lo tiene ahí en su texto. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Versículo 3. Más fuerte, ¿quién lo puede leer, por favor? Versículo 3. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Comenzamos a mirar como el Señor. Ahí hay una primera lección. ¿Tú quieres ver como el Señor? Bueno, la obra del Padre se tiene que glorificar en la vida, ¿cierto?, de un hombre. ¿Qué es lo que veía el Señor en este ciego? Esta persona debía ser restaurado de su condición. La mirada de Cristo iba más allá de la ceguera física. Iba también a resolver un conflicto que se presentaba en ese mismo momento, que era la ceguera espiritual, que no veían al Hijo de Dios en medio de ellos. Cuando tú veas a un hombre, a una mujer, ¿lo identificas como un pecador o ves en esa persona una necesidad de Cristo? Ahí comenzamos, ¿cierto?, a cambiar nuestra mirada. Veo a Jesús, número 2, me permite cumplir la obra de Dios. Mientras estoy en este mundo, yo soy la luz del mundo. Eso es lo que nos dice el Señor. En este párrafo nosotros vemos a Cristo con una función claramente muy particular de enseñanza. ¿A quién? A sus discípulos. Cristo sabía cómo dar respuesta. Cristo sabía que había que realizar una obra en este ciego de nacimiento. Pero para poder llevar a cabo esa obra, ¿qué es lo que había que poner? Un fundamento. Yo soy la luz del mundo. Jesús vino a ser la luz. No solamente en el sentido espiritual para este hombre, sino que también, en el caso de él, ¿cierto?, Cristo vino a ser la luz físicamente, vino a dar luz a sus ojos. Nosotros leemos, ¿cierto?, versículo 4 dice, nosotros debemos hacer las obras del que me envió. Si usted lee la Reina Valera, hay un cambio en el pronombre, dice me es necesario. Ya estamos hablando de un plural y estamos hablando de un singular. La lectura correcta, de este pasaje en los manuscritos y en el griego es utilizarlo en plural. ¿Ya? Nosotros debemos, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Está incluyendo a sus discípulos, porque le está enseñando a ver como Él ve. Nosotros debemos hacer la obra, ¿cierto?, del que me envió. Si Jesús es luz, los discípulos deben ser un poquito más fuerte. Si Jesús es luz, los discípulos deben ser luz. Debemos ser luz, porque es nuestro Maestro, es el Señor. Si Jesús realiza las obras del Padre, el discípulo debe realizar las obras del Padre. Estamos mandatados. Eso es lo que está entregando, ¿cierto?, el Señor. ¿Qué es lo que hace Jesús? Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y lo untó barro en los ojos. Y le dijo, ve y lávate en el estanque Siloé, que quiere decir enviado. Él se fue pues y se lavó y regresó viendo.
Milagro del Señor. El milagro que el Señor realiza en este ciego, en presencia de los discípulos, en presencia de los vecinos, en presencia de los religiosos. Son personas que iban a ver el actuar del Señor y la obra de Dios en la vida de este ciego. No se olvide, de nacimiento. Es identificado como un ciego de nacimiento, por ende, era un ciego conocido. Si pasa una persona no vidente por acá, yo no podría decir si es ciego por accidente o si es ciego de nacimiento. Pero si yo conozco una persona con esa discapacidad visual y sé que nació así, voy a tener la certeza y la seguridad que obviamente nació ciego. ¿Qué es lo que pasa? Hay una particularidad en este milagro. No sé si logra, cuando lee el texto, no sé si logra darse cuenta. Las personas necesitadas, ¿qué es lo que hacían? Acudían al Señor. ¿Este ciego pidió ser sanado? El texto no lo dice. El texto dice que el Señor vio a este ciego. Y el texto dice que tomó, ¿cierto? Y no se me quita de la cabeza que cuando el Señor vio a este ciego, pasó lo que pasaba con todas las situaciones adversas del hombre. Fue movido a compasión. Por eso es que el Señor reacciona frente a esta necesidad. Porque fue movido a compasión. Y el Señor comienza, ¿cierto? Dice el texto, habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Fíjate bien, el ciego no pidió ser sanado, pero igual el Señor se la puso difícil, porque no comenzó a ver inmediatamente. No fue un milagro instantáneo. ¿Qué le dijo? Ve y lávate. Un mandato. Yo podría haber dicho, no quiero ir. Me da lo mismo lo que haya dicho, pero no voy a obedecer. ¿Qué podía perder el ciego? Ve y lávate. Nada, fue. No sé. Yo cuando leía el texto yo decía, aquí, estando yo en los pies del ciego, ¿qué es lo que habría dicho yo? Si realmente hubiese ido a lavarme o hubiese cuestionado, pero ¿por qué no? Uno quiere las cosas un poquito más rápidas. ¿Para qué me hace esperar y me dice que, cierto, vaya al estanque? Bueno, el ciego fue y se lavó. La sanación del ciego no fue en presencia ni de Jesús, ni de los discípulos, ni de los vecinos, ni de los grupos religiosos. La Biblia dice que fue, y al momento, ¿cierto?, de lavarse, dice, regresó viendo. Grupos religiosos podrían poner poder en el barro o en el agua. Quítese todo ese pensamiento de su cabeza. Es el poder de la palabra que tiene el poder, y valga la redundancia, para poder sanar a este ciego. Se cumple lo que el Señor dijo. Ve y lávate. El ciego comenzó a ver. El hombre fue sanado plenamente. Este hombre ciego, ¿qué es lo que pasó? Podía ver. El ciego no puso cuestionamiento a la palabra de Dios. Pregunta. Cuando el Señor te habla, cuando tú lees tu Biblia en la mañana, cuando tú haces tu devocional, hay un mandato del Señor sobre tu vida. ¿Cuestionas el mandato que el Señor te está entregando? ¿O eres obediente a lo sumo? Y dices, sí, Señor, lo haré. Sí, Señor, obedeceré. El Señor cumple la obra del Padre, buscando al perdido, ¿para qué? Para darle una nueva vida. ¿Cómo podemos aplicar este texto de hace miles de años atrás, donde tú ni yo tenemos el poder para sanar a un ciego? ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza?
donde el Hijo de Dios vino, se encarnó y cumplió la palabra. Juan 17 dice: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Cuando nosotros vemos a Jesús, cuando nosotros vemos con los ojos del Señor, tenemos la necesidad de hacer la obra de Dios, de cumplir la obra de Dios. Cuando estoy en comunión con el Señor, tengo la necesidad de obrar como el Señor obró. Jesucristo en una oración pudo decir: habiendo terminado la obra. Te tengo una pregunta en esta mañana para que la pienses. ¿Cuál es la obra que el Señor te ha encomendado a ti? Cuando hacemos el curso de teología propia, una palabra que siempre utilizo, teología propia, Academia Bíblica Forma, si tienes deseo de inscribirte, están las redes sociales a tu disposición. Pasado el aviso, después tengo otro. Siempre digo que Dios es un Dios relacional. El Señor se relaciona contigo, distinto a mí, porque Dios te conoce. Y el Señor te mandató a hacer una obra. La pregunta es: ¿estás cumpliendo el mandato del Señor? ¿Estás cumpliendo la obra que el Señor te encomendó a ti y no a mí? ¿Entiendes lo que te quiero decir? A ti el Señor te encomendó una obra, no a mí. A mí me encomendó otra obra. La pregunta es si la estamos cumpliendo. El Padre mandató a su Hijo a hacer ver espiritualmente a los ciegos físicos, habiendo terminado la obra que me diste que me hiciera. Número 3. Veo a Jesús me permite reaccionar correctamente. Dijimos, veo a Jesús me permite ver como el Señor. Veo a Jesús me permite cumplir la obra del Señor o la obra de Dios. Número 3, veo a Jesús me permite reaccionar correctamente. Dos personas que me respondan esta pregunta, por favor, a voz alta para que los hermanos del Zoom la puedan escuchar, y si no, yo la replico. ¿Ha habido una respuesta del Señor que sobrepasa tus capacidades en el área de tu vida? ¿Me entiende la pregunta? No tenemos cómo resolver un problema, un conflicto, una necesidad, y de una manera casi milagrosa, en la providencia del Señor, Dios obró, y eso obviamente, creo yo, genera una reacción. ¿Has tenido esa reacción? ¿Quién dijo sí? Usted. ¿Cuál fue la situación y cómo fue su reacción? ¿Ya? ¿Y cuál fue su reacción? Perfecto. Había, cierto, una hermanita con cáncer y el Señor proveyó recursos de donde no existían, y la reacción, cierto, de nuestra hermana fue llorar, agradecer, etc. ¿Uno más? Una situación que sobrepasa nuestras capacidades y el Señor en su amor y misericordia. Hermano, por favor. Colonoscopía. Perfecto. Uh-huh. ¿Ya? Uh-huh. Uh-huh. Perfecto. Podría avanzar en cáncer. ¿Cuál fue su reacción? Dar las gracias.
Perfecto. ¿Sabe qué? Acá también pasó lo mismo. Acá también hubieron varias reacciones que vamos a ir viendo durante el transcurso. Pero generalmente las reacciones que nosotros tenemos a hechos que escapan de nuestras capacidades de resolución es asombro. Quedamos perplejos, quedamos sin palabras, quedamos en llanto, ¿cierto? Porque nos vemos asombrados de cómo el Señor actúa sobre nuestras vidas, sobre nuestras necesidades. ¿Qué reacciones vamos a ver aquí? Los vecinos, que el texto dice los vecinos, los fariseos, el padre y por último el ciego. Entonces los vecinos, letra A de este tercer punto, la reacción de los vecinos. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros decían: no, se parece a él. Él decía: yo soy. La audiencia presenció el milagro. Quizás no el momento de cuando abrió los ojos este hombre, pero sabían que era ciego. ¿Y qué es lo que dice la audiencia? Cuando este hombre fue sanado, ¿qué dicen los vecinos? Y los que antes le habían visto generaban obviamente comentarios. No, se parece a él. Y el ciego obviamente decía: yo soy. Cuando el ciego fue sanado de un milagro evidente, comienza a observarse la conducta del hombre natural. La gente, por un lado, manifiesta confusión, otros manifiestan duda, otros incredulidad, incapaces de poder aceptar el milagro que el Señor había realizado en la vida de este ciego. Esa incapacidad le llamamos ceguera espiritual. No logran ver lo portentoso de la respuesta del Señor en la vida de este hombre. Juan muestra que las mentes de la gente reaccionan a la sanidad de diferentes maneras. Los vecinos se mostraron curiosos y escépticos. Los fariseos mostraron su molestia contra Cristo, basándose que había sanado en un día sábado. ¿Cuál fue la reacción de los vecinos? Confusión, incredulidad, escepticismo frente al ciego, no queriendo obviamente ver la realidad de los acontecimientos, y quizás se dejaban llevar por el pensamiento de la gente. Bastó que uno dijera: no, este no es ciego, y la gente se acopla a ese pensamiento. Letra B, ¿cuál es la reacción de los fariseos? Llevaron al hombre hasta los fariseos. Los fariseos, ¿qué hicieron? Le interrogaron por segunda vez, comenta el texto. ¿Y qué es lo que dijeron los fariseos? Este hombre no viene de Dios. En el pensamiento del hombre, juicio, condenación, inmediatamente. Este hombre no viene de Dios. Y se establecían con esa certeza y esa seguridad porque sanó en el día de reposo. Toman este argumento superficial. Se dice que se tomaron de eso en el periodo de estudio. Decían: no, sanó en el día de reposo. ¿Por qué? Porque no se podía amasar en el día de reposo. Entonces al Señor escupir en la tierra, al tomar lodo, amasó. En el día de reposo no pueden haber tratamientos médicos. Por eso que este hombre no viene de Dios. Porque quebrantó la ley de Moisés. Estas restricciones que los hombres ponían eran simplemente palabra de hombre, reglas de hombres, mandatos de hombres. Jesús le dice a los escribas y fariseos: guías de ciegos insensatos. Este milagro que realizó Jesús generó división también en el grupo de los fariseos.
Unos decían, una persona que no viene de Dios no puede hacer esto. Pero otros lo tildaban de este hombre pecador, despectivamente hablando del Señor. Ciegos espirituales, encerrados en su orgullo. Porque este grupo de fariseos no estaba dispuesto a aceptar la obra de Dios y menos de convencerse de la verdad de Dios. No se ponían de acuerdo entre sí. Unos lo calificaban de pecador porque había simplemente quebrantado la ley de Dios. Nadie atendía al ciego. Nadie entendía de que este hombre iba a comenzar una nueva vida. Lo que había que hacer era juicio y condenación. ¿Cuál fue la reacción de los fariseos? Una reacción de incredulidad y de ceguera absoluta. De soberbia, sobreponiendo sus reglas, donde les era más importante su sistema religioso legalista, que busca, ¿cierto?, el juicio, el castigo y la condenación, y no reconocer la gracia del Señor, la bondad de Dios, la misericordia del Señor en la vida de este hombre. Tenemos la reacción de los vecinos, tenemos la reacción de los fariseos, pero también hay una reacción de los padres. Entonces los judíos no le creyeron en este interrogatorio, ¿cierto?, que los fariseos le estaban haciendo al ciego. Dice, y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Ya, los judíos ya estaban pasándose varios pueblos, como se dice hoy día. Hombres tosudos, orgullosos. No paraban ya con ver la reacción, con que ya el ciego haya visto, sino que no. Su tosudez era, bueno, llamemos al papá. Llamemos a los papás de este chiquillo, ¿cierto? Para confirmar y para preguntar. ¿Qué preguntas hacen? ¿Es vuestro hijo? Nació ciego. ¿Cómo ve ahora? Los judíos no estaban conformes y necesitaban escuchar lo que ellos querían escuchar. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la reacción de los padres? A la primera pregunta, ¿es vuestro hijo? ¿Qué dicen ellos? Sabemos que es nuestro hijo. Yo creo que usted conoce a su hijo, ¿cierto? Si alguien rompe un vidrio arriba, uno diría, oh, ese fue mi hijo. Ah, porque uno conoce. O si dice, mandaba una llamada del apoderado, oh, ya sé lo que hizo. Porque uno conoce. Yo, gracias al Señor, tengo 3 seres angelicales maravillosos que no nos han llamado nunca el apoderado. ¿Cierto, Amparito? ¿Y por ahí? ¿Cierto, Amparito? ¿Nació ciego? Pregunta. Y nació ciego, dicen los padres. Tercera pregunta. Fíjese bien, porque estamos hablando de los padres. ¿Cómo ve ahora? Preguntan los fariseos. Ah, problema. Pero como ve, no lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Mentiroso. Si el mismo hijo narró a sus padres el milagro, ¿usted cree que los papás no sabían del milagro? Obvio que un hijo le iba a contar a su padre acerca del milagro, pero vemos otra reacción, una reacción temerosa, una reacción donde afirman que es su hijo porque no hay forma de desmentirlo. Pero frente a la pregunta, estos se lavan las manos. ¿Y cómo dicen? Edad tiene. A mí me podían decir, no, está de hondito, cuando querían decir que ya estaba más grande, no, este ya está de hondito. ¿Ah? Es una forma de decir que ya uno estaba mucho más grande. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. O sea, los papitos súper buena onda tirando a los leones,
¿cierto?, al Hijo. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta reacción? Porque los judíos podían expulsarlos de la sinagoga. Si es que los padres reconocían a Cristo como el Mesías. Es evidente que había sanado por el testimonio cierto de su hijo. Pero los padres, lamentablemente, utilizaron la mentira como una herramienta para zafar de un conflicto con estos líderes religiosos. Pero ¿sabe qué? La verdad de Dios prevalece frente a toda adversidad y oposición. La verdad de Dios siempre es victoriosa. ¿Cuál fue la reacción de los padres? Una reacción cobarde y temerosa, utilizando, ¿cierto?, la mentira, prefiriendo someterse a hombres antes que a Dios. Y por último, tenemos la reacción del ciego. ¿Se va dando cuenta las reacciones que genera el obrar de Dios en la vida de una persona? ¿No le ha pasado a usted que el Señor obra en su vida y muchos no creen? Muchos son incrédulos. Esto es lo que estamos viendo. La pregunta es, ¿cuál es tu reacción frente a la obra de Dios? ¿Cómo reaccionas? Cerré el punto anterior diciendo que los padres temían, ¿cierto?, a los judíos. ¿Pero temían qué? Temían la confesión, el confesar, en reconocer a Jesús como el Cristo, es decir, el Mesías. Juan dice, el mismo Juan en capítulos anteriores, capítulos más avanzados, dice: muchos aún de los gobernadores creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Por tiempo no vamos a hablar de lo que significa ser expulsado de la sinagoga. El ciego no cuestionó el mandato del Señor, simplemente obedeció. Ojo con esto, él no pidió ser sanado, él fue mandado, pero el Señor le dijo que iba a ver. El texto no lo dice. Piensa en esto. El Señor habló, el Señor mandó, pero el Señor no prometió. Estoy hablando de la relación con el ciego. Y el hombre fue, nadie le prometió que iba a ver, simplemente le dijeron: ve y lávate. Y al momento de ir, él comenzó a ver. ¿Cuál es la aplicación para nuestra vida? En la Biblia nosotros tenemos promesas, y esas promesas generan esperanza. Vida eterna. ¿No te da esperanza? ¿No te hace un momento de descanso, de relajo, de pensar de que todo lo que se vive en este mundo no va a tener comparación con la vida eterna? ¿Qué pasa si el Señor no nos hubiese dicho acerca de la vida eterna? ¿Tendríamos la misma esperanza? Gracias al Señor que dejó su palabra para alentar, fortalecer y animar nuestras vidas. El ex ciego respondió a estos fariseos de manera muy sencilla, escueta, pero a su vez elocuente. El hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Aquí ya empieza a subirse las mangas los fariseos, ¿cierto?, a ponerse guantes, porque aquí empieza un combos iban y un combos venían. Aquí ya empieza un boxeo, aquí ya empieza una discusión, y vamos a ir viendo en la narración que ya esta discusión sube de tono. El ex ciego, ¿cierto?, respondió
Imagínense este cuadro. Fariseos, grupos religiosos, frente a un ciego. ¿Qué es lo que dijimos del ciego? No era nadie. Frente a un don, nadie. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Aquí hay dos cosas importantes. Da gloria a Dios, no mientas. Eso es lo que quiere decir. Da a entender que era una especie de juramento y que debía hablar con la verdad. Y mira lo que dicen los fariseos: nosotros sabemos. Ellos tienen la certeza, dan a entender, ¿cierto?, que la base de tu respuesta es lo que nosotros sabemos, lo que nosotros queremos escuchar. Están condicionando la respuesta, ¿cierto?, del ciego. Está haciendo una respuesta direccionada. Nosotros sabemos, ¿qué cosa? Que este hombre es un pecador. Eso es lo que tenía que decir el ciego. Ah, no, sí, este hombre es un pecador. ¿Qué es lo que dijo el ciego? ¿Qué es lo que dijo el ciego frente, bueno, el ex ciego, si ya veía? Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Primer combo hacia los fariseos. Era evidente que en el ciego era un antes y un después. Los fariseos tildan a Jesús como pecador. ¿Usted conoce el término la impecabilidad de Cristo? ¿Sí? ¿No? Si no lo conoce, ¿a dónde tiene que ir? ¿Ah? Más fuerte, más fuerte. ¿A dónde tiene que ir? Academia. Muy bien. ¿Y dónde encontramos todos los datos y cómo comunicarnos con las personas? A través de las. Muy bien, muy bien. Entonces, si no conoce el término impecabilidad de Cristo, yo sé que el pastor Patricio va a estar deseoso, feliz de darle a conocer la respuesta y después de llevar esa pregunta al examen para que usted apruebe. Así que ahí se la dejo, la impecabilidad de Cristo. Los fariseos tildaban a Cristo como pecador. Segunda pregunta, ¿qué te hizo? Tercera pregunta, ¿cómo te abrió los ojos? Y yo creo que ahí ya me imagino al ciego: oh, esta gente, cabeza dura. Si ya le he dicho 2 veces y me siguen preguntando. Pero ¿sabe qué? Ahí yo dije que esto era una discusión. Ahí entró en otro terreno la conversación. Porque la Biblia dice que lo insultaron. ¿Usted discute a veces? ¿Sí? ¿Cierto? A veces discutimos. A veces discutimos. Y la discusión muchas veces puede ser obviamente edificante, porque llegamos a ciertos acuerdos. Estoy hablando como matrimonio, estoy hablando como familia, y quizás con tus colegas en el trabajo. Llegamos a ciertos acuerdos. Pero ¿qué pasa cuando tu discusión comienza a sobrepasar los límites y llegas al insulto? Llegas al insulto, es porque no tienes argumento. Es cuando se te acaban los argumentos, insultas. Y quieres poner tu autoridad, ¿cierto?, a través de la violencia. Este hombre es pecador. Y eso es lo que los fariseos querían escuchar. Sigue la narración. El hombre no calla y les dijo: pues en esto hay algo asombroso, que vosotros, siendo líderes religiosos, siendo que conocen la ley de Moisés, no sepáis de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Yo me paso rollo, y yo creo que aquí el ciego hizo así, porque ya lo estaban insultando. Entonces después del insulto puede venir, ¿cierto?, la violencia física. Esta es una idea mía nomás. Pero ese era el tono de la conversación. Y el hombre sella su discurso de una manera magnífica. Toma en cuenta una cosa: este era un pordiosero. Sabemos que el hombre ciego dice:
Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. En otras palabras, Él habló y por su palabra hoy día yo veo. Versículo 32. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. El Antiguo Testamento no narra ninguna persona que haya recuperado la vista. Versículo 34. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Si no viniera de Dios, no podría haber realizado este milagro que ni los profetas realizaron en la antigüedad. Ya el calor, la intensidad de la discusión era a tal punto que los fariseos responden: tú naciste enteramente en pecado. ¿Qué quiere decir esto? Los fariseos obviamente se opusieron al hombre, lo echaron de la sinagoga. ¿Y por qué fue expulsado? Por hablar la verdad. ¿Por qué Cristo fue crucificado? Por hablar la verdad. Y nuevamente viene la compasión de Cristo, versículo 35. Y ya estamos terminando porque es harta el contenido de esto era para una serie por lo menos de 3 predicaciones. Jesús fue conmovido cuando este hombre fue expulsado y dice la palabra del Señor que él al hallarlo le hace unas preguntas. Era ciego físicamente, pero había una ceguera que el Señor también iba a sanar. Y le hace preguntas para sacarlo de esta ceguera espiritual. Que el hombre pueda, a través de su fe, confesar y glorificar a Dios. El Señor se presenta frente al ciego. En su primer testimonio frente a los vecinos, habló de este hombre que se llama Jesús. Cuando se reunió con los fariseos, ya no era un hombre que se llama Jesús, era un profeta. Así como Elías y como Eliseo, que tenían cierto poder para hacer milagros. Pero cuando se para frente al Señor, pero frente a Jesús, abiertos sus ojos espirituales, lo reconoce como Señor. ¿Y qué hace? Lo adora. Es como el final perfecto de la película. El hombre tuvo que pasar muchas adversidades. La Biblia no nos dice cuántos años tenía. Pero si se paraba frente al grupo religioso es porque ya era tildado como adulto, como mayor de edad. Tuvo que pasar muchas vicisitudes quizás en su vida, en su relación con las personas, en su relación con la sociedad, en su relación con la familia. Pero sale Cristo a su encuentro y lo reconoce como su Señor. ¿Cuál fue la reacción de este ex ciego? Fue mantener su convicción desde el minuto 1. A pesar de que tenía todo el mundo en contra, vecinos, padres, grupos religiosos, mantuvo firme la obra que el Señor había hecho en su vida. ¿Qué podía perder? Nada. Si era un gallo desprovisto, un hombre desprovisto. Tenía todo para ganar, confesando a Cristo como Señor y Salvador. Veo a Jesús. En conclusión, hermanos, si hacemos el contraste con este fotógrafo enseñó a mirar la fotografía de una manera distinta. Desde esa época en adelante, hoy día nosotros, los fotógrafos, buscamos la riqueza en los grises medios, porque sabemos que los grises medios traen detalles. El Señor trajo una riqueza espiritual en la vida de este hombre, que no podía pasar inadvertido. Pero ¿qué es lo que hizo este hombre? Oyó la palabra, obedeció a la palabra, confesó al Señor, adoró al Señor y comenzó a hacer lo más difícil,
que a muchos quizás nos cuesta es comenzar a dar testimonio de su nueva vida a otros, a la audiencia, a los que están alrededor. Jesús sigue vigente. El Señor sigue actuando en compasión, sacando de la ceguera a todo aquel que viene a Él, entregando verdades bíblicas y regenerando el corazón de aquella persona que deposita su fe en el Señor. Quizás lo que voy a decir ahora no es para ti. Quizás tampoco es para los hermanos del Zoom. Pero no puedo sacar de mi cabeza que nuestra audiencia se amplió al momento de poner nuestras predicaciones en las redes sociales. Y a lo mejor hay un creyente que está apartado del Señor hoy día. Hoy día. No hay condenación, no hay juicio, ni hay castigo. Lo que sí hay es una palabra del Señor que te invita a confesar el pecado. Y el Señor, que es justo, ¿qué es lo que hace? Nos limpia de todo pecado. Nos perdona y nos limpia de todo pecado. Si eres un creyente y has puesto tu fe en el Señor, y ahora sí le hablo a esta audiencia que está aquí con nosotros, da testimonio de la palabra del Señor a otros que están ciegos espiritualmente, como usted y yo lo estuvimos. No cesemos de confesar al Señor. Y por último, tampoco a lo mejor es para esta audiencia, si aún no conoces al Señor y no lo has reconocido como tu Salvador, si todavía no depositas tu fe en el Señor, ¿qué es lo que hacemos como congregación? Te invitamos a que puedas confesar tu pecado, que puedas reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador y como el único autor de la vida eterna. Y podrás decir, querido amigo o querida amiga, como este ciego, ahora veo a Jesús. Hermanos, veo a Jesús. Me permite ver como el Señor ve. Me permite cumplir la obra de Dios y también me permite una reacción correcta.